Muy buenas noches, un gran abrazo para toda esa familia linda que cada martes construimos desde nuestro hogar, de ese lugar tan sagrado, levantamos un verdadero vallado de intercesión, de ruego en la presencia de Dios. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene que ver especialmente en las cosas invisibles, en esas columnas que no se ven, esas columnas que pasan desapercibidas, pero son los verdaderos héroes de cada historia. Los intercesores, los que claman de día y de noche, los que están permanentemente buscando el rostro de Dios para abrir sus promesas sobre nuestra tierra. La tierra siempre esperará esa acción de los hijos de Dios. Gloria al Señor. Estamos felices de ser parte de ese hogar, de tu hogar. Y si en esta noche está con toda su familia, creo que vamos a hacer de este tiempo una gran oportunidad, para conversar, para ordenar cosas, para establecer una enriquecida conversación en los pensamientos de Dios. Qué importante. Conviértase usted en ese hombre, esa mujer, que vamos a tener un tiempo de calidad. En esta noche traemos un tema que le hemos titulado ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el atalaya en tiempos de crisis? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué función cumple? ¿Por qué hoy la amonestación de Dios a quienes hemos tomado responsabilidades espirituales es recordar nuestro pacto, aquel pacto que ya tiene largos años, un pacto en el cual nos comprometimos, más allá de ser un predicador, de pronto un maestro, tener alguna palabra profética, funcionar en los misterios de Dios, es cumplir una función de atalayar. Y quiero que juntos podamos ver primeramente estas dos palabras, atalayas en tiempos de crisis. Hemos puesto esta palabrita no solo por lo que significa, y dice el diccionario, es una situación grave que pone en peligro. Si quiere anotarlo, será importante para tener una visión más amplia del significado de las palabras, aunque muchas palabras
tienen un significado en el diccionario, pero el verdadero significado de las palabras nos da la vida, Cuando empezamos a interpretar realmente lo que significó, significa, en lo que creó, pasó en nuestras vidas, Por eso es tan importante hablar desde las cosas que son nuestra experiencia, Dice la palabra que no podemos hablar de lo que no hemos experimentado, y en verdad es una realidad. Qué fuerza, qué valor, qué seguridad y qué firmeza nos da hablar de las cosas que hemos experimentado, de las situaciones que hemos tenido que enfrentar, y en ellas hemos aprendido las grandes lecciones de tener un carácter, tener una determinación de quién soy, de lo que vengo con propósito a este mundo, de las cosas que realmente tienen que ser parte de mi vida, como el ejemplo, el testimonio, el llevar realmente mis creencias a ser una inspiración para los demás, Gloria a Dios en esta noche. Hermoso es sentir y respirar, esta comunión tan hermosa que se extiende a otros países, Cuánta gente está conectada en este mismo momento, también aquí en Argentina, y desde San Luis, capital, enviamos nuestro gran abrazo, nuestro gran abrazo. Somos los pastores Marta y Ricardo Romos, y quiero darle un teléfono, el teléfono del ministerio Vida en Fe. Si quiere anotarlo, 2665-007478. Allí puede escribirnos, puede hacernos las preguntas, y vaya que desató un tsunami de preguntas la predicación del domingo, Cazadores de virginidad, realmente ha sido un tiempo donde para muchos un gran despertar, un gran despertar de lo que realmente sucede muy cerca nuestro, y es como que no nos hemos dado cuenta, aunque profesamos una fe y aunque tenemos la palabra que permanentemente nos relata lo último que vive el mundo entero, muchas veces no leemos justamente las últimas noticias por medio de esta palabra eterna, la Biblia, Así que estaremos en estos días martes tratando con preguntas, que decimos siempre. Será bueno poder tener claro aquellas cosas, es decir, no cargar con dudas. Creo que es una de las peores condiciones. Somos llamados a la libertad, y nuestra libertad tiene que ver con la verdad. Y si tenemos la verdad, podremos tener una verdadera experiencia de libertad, aunque miles estén encadenados en sus propias obras, creencias. Pero qué importante, lucha por tu familia, lucha por tus seres queridos, lucha siempre, con la palabra. Dios va a respaldar siempre su palabra, Por eso nada
puede ir en contra de la palabra de Dios, Hoy que vivimos en tiempos de tantas palabras y mensajes, tenemos que tener siempre en cuenta que nunca podremos aceptar algo que vaya en contra de la palabra, especialmente cuando nos prometen que las cosas irán bien, que seremos sorprendidos por lo bueno y por la gran prosperidad que se desata. Nunca podremos ir en contra entonces de Mateo capítulo 24. La palabra prevalece, querida iglesia, la palabra siempre prevalece sobre todo argumento humano. ¿Por qué es tan importante entonces la atalaya en tiempos de crisis? Decíamos entonces que crisis es una situación grave, grave. Por eso hablar de crisis sabemos que estamos hablando de algo grave, grave, que pone en peligro el desarrollo y continuidad de un asunto o proceso. Por eso crisis, estamos hablando de algo negativo, algo inestable, que iba bien y se interrumpió. Hoy vivimos en nuestra patria Argentina una crisis financiera, económica, y estas crisis interrumpe justamente el desarrollo del país. Cuánto han detenido cosas que estaban haciendo con mucho entusiasmo, proyectos, pero están detenidas frente a esta crisis que no para de aumentar. Esto es crisis. También hay crisis en la salud. Todo venía bien hasta que su cuerpo comenzó a sufrir algunos cambios, cambios negativos. Por eso, crisis, cuando oímos esta palabra, estamos hablando de algo negativo, negativo. Y últimamente, realmente vivimos en una atmósfera global, mundial. Vivimos en crisis en todos los órdenes. Es tremendo como países que tenían muy controlada su economía, su salud, sus gobiernos, su producción, ahora están en crisis. Crisis que está alarmando a todo el mundo. No importa primer mundo, países subdesarrollados. Y hoy, para quienes tenemos esta responsabilidad de atalayar, qué difícil saber qué es lo peor dentro de lo malo que se ve, dentro de lo malo que se ve. Quiero leer una porción, hay muchísimo en la palabra acerca del atalaya, pero creo que una de las cosas, uno de los pasajes que mejor lo explica es capítulo 33, libro de Ezequiel. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos, dice, de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya,
y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no lo hablares, para que se guardase el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apercibiere de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Importante responsabilidad de un atalaya. Era muy comprensible para quienes en ese tiempo vivían en las ciudades, los pueblos, las naciones, tenían muros fortificados donde vivían guardados, los muros separaban entonces los peligros que estaban fuera de la ciudad del ambiente que realmente reinaba en una ciudad. Así que las ciudades tenían muros, y por sobre los muros, varios metros más arriba, se levantaba una torre, el lugar del atalaya, el lugar de los atalayas. Allí, desde lo alto, había un hombre que observaba y tenía una trompeta que emitía sonidos, y según el sonido, las personas de la ciudad que estaban dentro de los muros sabían los peligros o lo que estaba ocurriendo o las amenazas que estaban de forma externa. No la podían ver, pero el atalaya observaba lo que realmente amenazaba la paz, la vida de los que moraban dentro de los muros. No solo miraba el mar, miraba los montes, los valles, los peligros realmente de animales enormes que había en esos tiempos, sino los adversarios, los enemigos, las guerras, los ataques. Todo estaba preparado entonces por medio de esa torre de la atalaya para que nada los tomara por sorpresa. Quiero que vaya resaltando de alguna manera algunas funciones que le estoy explicando para que la podamos traer hoy a nuestros días, ya que el Nuevo Testamento vuelve a hacer surgir
la función del atalaya. Pablo mismo hablándonos de los sonidos inciertos y los sonidos ciertos, con la legitimidad de lo que habla Dios, la necesidad de que nada nos tome por sorpresa. Por eso allí estaba el atalaya. El pueblo dependía de ese hombre que vigilaba. El pueblo, la paz de ese pueblo, la armonía, la vida tranquila, dependía, confiaban plenamente que allí en la altura había un hombre que estaba velando, estaba observando, atento a lo que podría poner en crisis la vida, las familias, las personas de esa ciudad. El atalaya, una persona que dentro de esa torre tan alta trabajaba, era un trabajo tremendamente irresponsable, de responsabilidad, trabajaba a la luz del día, pero también trabajaba por las noches. Estaba expuesto a los diferentes climas, ¿no? Tanto de calor, frío, como lluvias, como nevadas. Estaba expuesto a los climas. También a la noche. La noche se creía que era en esas vigilias de la noche, ya que no había reflectores como tenemos ahora. Recordemos que estamos hablando algunos años atrás, donde no tenían las tecnologías que hoy aportan grande ayuda a la calidad de nuestro servicio, pero qué importante era ese atalaya. Esto queremos resaltar, momentos vulnerables, momentos de las vigilias de la noche. Allí estaba ese hombre, buena visión, se valía de la experiencia, los sentidos, atento, venciendo aún estados anímicos, estados físicos. Qué importante, renunciaba a cualquier cosa que sentía, tal vez desgano, alguna enfermedad, alguna dolencia, preocupaciones. Cuántas cosas de pronto hacen cambiar nuestros estados de ánimo, y nuestros estados de ánimo pierden a veces el verdadero sentido de observar. Así que sabía el atalaya que la vida de la ciudad, aún la de su familia, dependía de estar despegado de lo que podría sentir para entregarse totalmente a hacer un buen trabajo de vigilar, observar, ya que los enemigos también tenían sus estrategias para confundir, engañar a aquel que estaba observando, atento con su trompeta para emitir los sonidos y poner en alerta a la ciudad. El atalaya también era un hombre de esa misma ciudad, caminaba por las calles, compartía las cosas naturales, como hacer mandados, quién sabe, los hijos, la familia. La mayoría conocía al atalaya, era una persona que se respetaba, ya que
sus vidas dependían de un buen atalayador, de aquel hombre que en momentos que estaban todos durmiendo, había alguien que estaba despierto, alguien estaba atento, alguien estaba aguardando la vida de sus hermanos, la vida de sus hermanos. El pueblo confiaba entonces en el atalaya y en el toque de su trompeta para comunicar, ya que el sonido de la trompeta alertaba sobre la situación que se estaba gestando fuera de los muros, los peligros, la crisis. Así que el atalaya tenía un gran propósito desde los lugares altos. Recuerde esto, era un vigilante de la altura, atento, permanente. Tenía en su mano siempre la alarma, esa trompeta donde alertaba, despertaba. Todos al sonar de la trompeta confiaban y conocían que ese sonido venía del atalaya, quien estaba velando por sus vidas. El atalaya entonces era un hombre de visión elevada, siempre observaba más allá de lo que cualquiera podía ver en en el lugar, es decir, lugar elevado porque superaban 15 a 20 metros las torres, así que podía ver más allá del que estaba parado sobre el nivel de tierra. Atalaya cuida en todo tiempo, el peligro puede venir en cualquier momento, puede venir en la madrugada, cuando menos se lo espera, a la mañana, al mediodía, a la tarde. El atalaya sabía que a toda hora, en todo momento, el peligro acechaba. No podía descuidarse. Debía estar preparado, permanentemente vigilaba con gran responsabilidad. Detrás suyo había vidas que confiaban en su responsabilidad y en una lectura no incierta, clara, para que ese pueblo se apercibiere, hiciera los cambios que había que hacer. Cada uno tomaba un protagonismo en el ejército, justamente en dejar de hacer ciertas cosas para comenzar a preparar la defensa. Era momentos de cambiar entonces de lo común para estar, como dice también la palabra del apóstol, sobre todo tomad toda la armadura de Dios. Van a haber momentos cuando la trompeta toque, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes cuando el atalaya nos habla del día malo, el día difícil. También tenemos algunas referencias en el Nuevo Testamento en cuanto a la aparición en Marcos capítulo 1, versículo 3, de Juan el Bautista. Recuerde 400 años de silencio, la contaminación, un pueblo que se alejó de Dios
y aparece allí Juan el Bautista y todo el mundo, por las palabras que él hablaba, del mensaje que estaba dando, todo el mundo le preguntaba quién era, si era Elías, quién era un profeta, y él respondía: yo soy una voz que clama en el desierto, una voz que clama. Y eso es al atalaya, una voz que clama, una voz que clama y que debe tocar el sonido a tiempo, Esto es importante, las cosas que no se dicen en el tiempo propicio, en el tiempo exacto, no sirven. Todo es importante cuando funciona en función de prevenirnos, alertarnos, para que las cosas no ocurran, no nos agarre imprevisto, Por eso era tan importante, apenas el atalaya veía, comunicaba, alertaba, despertaba, para que cada uno hiciese lo que debía hacerse frente a ese llamado de alerta. Importante, repito, el atalaya no podía dormirse, no podía dejar su lugar de responsabilidad. El atalaya estaba firme en su función. Gloria a Dios. Caería su pueblo, tal vez su familia, en destrucción. Por eso bien nos explica el libro de Ezequiel la importancia, y dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Querida familia, queridos consiervos, querida iglesia, hoy llegamos a los días que parecían que estaban mucho más adelante. Yo creo que la venida de COVID-19, una crisis global, no se le reveló a nadie, no se le reveló a nadie por una razón. Creo que todavía estamos tan envanecidos los hombres con las jerarquías de profeta, de conocedor de los tiempos, de atalaya. Yo creo que si alguien hubiese notificado con anticipación, ya hubiésemos generado un montón de charter, viajar, ir a donde ese hombre sobrenatural predijo el COVID-19. Creo que todos lo llevamos a las grandes exageraciones, el hombre robándole la gloria a Dios, el hombre tomando el lugar de Dios, envanecido en sus propios razonamientos. Por eso dice que Dios los entrega. Recuerde que ese pasaje de capítulo 1, libro de Romanos, no le está hablando al mundo, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, gente de iglesia, gente de funciones ministeriales, que se envanecieron conociendo a Dios, no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Por esa causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Recuerde que el domingo soltamos una palabra realmente que conmovió a muchos, que ese sonido nos despierte a la realidad que realmente estamos viviendo en los días de hoy. Por eso a veces un pastor puede predicar bien, otras funciones también de enseñar,
algunos de juzgar, otros de ordenar, pero qué importante cuando hoy un hombre de Dios, un pastor, se convierte en una atalaya, debe estar en lo alto, gente que sube más arriba para poder tener claridad. Cuando un hombre se va más arriba, estamos hablando de un hombre que más se acerca a Dios. Recuerde Moisés, más en la presencia de Dios. Dice ahí Ezequiel, yo te voy a decir lo que tienes que decirle a mi pueblo, lo que tienes que hablar, predicar, enseñar a mi pueblo, que no es lo que mi pueblo quiere saber, sino lo que realmente como atalaya tienes que tocar un sonido cierto, ¿no? Importante esto. Por eso creo que estamos frente a un tiempo donde los verdaderos hombres deberemos subir a lo más alto para tener una palabra, para percibir al pueblo. Esa palabra se la darás a mi pueblo, se la dirás, por fuerte que sean, aún rechazándola, tú tienes la obligación de darla. ¿Por qué? Porque si ellos no se aperciben de su pecado, de su estado espiritual, de su condición frente a Dios, ellos van a morir. Esa sangre no te será sobre tu vida, demandada sobre tu vida. Si la persona no se apercibiere, esa sangre será sobre él, será sobre su familia. Qué tremendo, qué tremendo cuando cerramos nuestros oídos, Tenemos que circuncidar nuestros oídos para despegarlo de todas voces extrañas, para entregar nuestros oídos a la voz de Dios, tener la certeza y la seguridad que quien nos habla es Dios. Por eso es importante hoy más que nunca, queridos predicadores líderes, creo hoy más que nunca la necesidad de distinguir entre lo falso y verdadero. Importante darle lugar al Espíritu Santo de Dios, que Él ha prometido que el Espíritu Santo que te habita da testimonio del Espíritu de quien está delante suyo, de las palabras, de lo que dice, de las intenciones reales que maneja. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu que nos habita, Él nos dará testimonio si es verdadero o falso, ya que no podemos distinguir si no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso el atalaya habla de crisis. Recuerde, siempre algo negativo. Los atalayas son hombres que por amor no esconden la verdad. No esconden la verdad. Cuando un atalaya habla es porque hay un enemigo que no solo te quiere tomar a ti, sino invadir tu hogar, tu familia, lo que amas. El pueblo no los veía porque estaba detrás de los muros, no los veía porque dormía o porque estaban en sus tareas, en sus responsabilidades, estaban en paz. Qué importante, amados hermanos, consiervos, consiervas, creyentes, que podamos tener esa paz, que hay quienes están velando, aunque tu tarea,
tu esfuerzo, tu trabajo de cada día, tienes la confianza que todos los domingos y cada vez que usted se conecta, habrá una palabra de un atalaya, La gente estaba en paz, aunque no veía, sabía que había un hombre de confianza profética, Sabía que él estaba en lo alto, allá, en la presencia de Dios. Por eso, qué importante cuando hablamos de intercesores, hablamos de todo esto que tiene que ver con ir a la presencia de Dios, Ir a la presencia de Dios. Pero ir a la presencia de Dios sin fe es mejor no ir, porque sin fe será imposible agradar a Dios. Hoy más que nunca, querida y amada iglesia, pedir sin fe es mejor no pedir, porque lo haces sin fe, Cuando alguien en la calle le pide, lo hace por necesidad, no por fe. No podemos pedir, no podemos ir a Dios por necesidad, sino vamos por medio de la fe, vamos por medio de ese llamado genuino y auténtico. Tengo que emitir un sonido cierto, Por eso, cuando hay intimidad de hijo, no tendremos sonidos inciertos, Gloria al Señor en esta noche. Habrá mucho más que hablar, habrá mucho que definir en nuestra vida. Lo importante que cada vez que nos exponemos nos daremos cuenta que siempre Dios tiene algo que explicarnos, que enseñarnos. Siempre habrá algo que se te tiene que revelar a tu vida. Siempre habrá una atalaya que te hará conocer aquello que tú no ves, pero que hombres que están en la presencia de Dios pueden explicarte. Y aunque a veces nos cueste creer, tendremos que tener confianza que en medio de las crisis y de lo malo que sucede, siempre habrá una voz segura, una voz cierta. Como dice el profeta hermoso acá, dice en 1 Corintios, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará? Qué importante, cada domingo Dios habla no para que sea un conocimiento, sino una acción que tiene que ser prioridad de nuestra vida, ya que hay cosas que se están levantando desde el oculto para entrar en la última y gran batalla, la Iglesia de Cristo triunfante, pero tendremos que, como dice la palabra, por medio de esa trompeta, con ese sonido cierto, por eso lo incierto, lo que no proviene de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿quién se preparará para la batalla? Gloria a Dios en esta noche. Oramos a Dios, oramos a Dios, entramos en su presencia. Quiero volver a repetir esto: pedir sin fe es mejor no pedir, porque lo que hacemos sin fe de nada sirve, por eso no podemos pedir por necesidad, tenemos que pedir, tenemos que entrar a su presencia por medio de la fe.
sean bendecidos todos los hogares, sea hoy la presencia manifiesta del Espíritu Santo de Dios que nos revele y traiga luz, esa luz que pone en evidencia todo lo que hasta ahora no pudimos ver, aquellas cosas que han sido ocultas, que son del Espíritu, aquellas cosas que siempre estuvieron generando daños o influencia, aquellas cosas que caminaron junto con las generaciones, pero que hoy Dios dice que tú eres la luz, tú eres la luz que hoy alumbra las tinieblas, los lugares de oscuridad, las vigilias de la noche, los momentos más perversos donde se consuman, se atan y se ligan los peores males sobre la humanidad. Allí habrá luz en tu ser interior, habrá luz en aquellas cosas que deberemos desechar. Gloria a Dios, tener la convicción y el valor para dejar de hacer cosas que por años fueron costumbres, hábitos repetitivos en nuestra vida. Padre, gracias porque tú nos has dado el atalayar como padres de familia, como sacerdotes espirituales, a los que tenemos responsabilidades de liderar, pastores, amados consiervos. Los atalayas se mantenían en la altura, más cerca de Dios. Quiero que en esta noche cada uno nos predispongamos a entender que más cerca de Dios habrá una clara visión de los tiempos, de cómo se mueve el enemigo, los engaños, la mentira, lo que realmente tú quieres que sepamos en tiempos cuando lo malo se llama bueno y a lo bueno se lo llama malo, en los tiempos del mimetismo, de la confusión, de los falsos maestros, de los falsos hombres que se levantan para confundir aún a los escogidos de Jehová. Tienes que tener en mente que estos son los días de las grandes advertencias apostólicas, para que nadie se pierda, para que podamos apercibirnos que algo se está gestando en contra de nuestra paz, de nuestra familia, de nuestra vida. Si oyeres hoy el sonido, tienes que apercibirte, tienes que entrar como en esta noche, en familia, conversaciones donde saldrán a luz aquellas cosas que serán el verdadero desafío por lo cual nos acercaremos más y más a la presencia de Dios. Guardar lo que más amamos, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre y Dios de toda gloria, te damos gracias. Levantamos en esta noche oración, clamor. Oramos, Padre, por tantos trastornos mentales orgánicos y somáticos que prevalecen en nuestros días, Señor, que están dañando y desequilibrando la vida de muchos seres humanos, aún familias cristianas, Padre. Oramos por tanta demencia, por tanta enfermedad de Alzheimer, Señor. Las demencias, Señor, que están destruyendo la memoria y el pensamiento, la orientación, la comprensión, Señor, la capacidad de calcular, la capacidad de aprendizaje, la capacidad del lenguaje, del juicio, Señor.
para que estas cosas sean revertidas de todo daño, Señor, los daños cerebrales. Oramos expresamente, Padre, tú sabes que nuestro clamor no procede de una imaginación, sino, Señor, de ver cómo avanza este mal. Sabemos que nuestra batalla, Señor, es clamar más y más. Cuanto más parece que se agranda, Señor, el enemigo, nuestro clamor se levantará con fuerza cada día, Señor, para que prevalezca la palabra de los santos, para que prevalezca el clamor de los humildes, de los débiles, Señor, de los que están en el vallado, Señor, no como mendigos, sino como hijos, que tenemos confianza, que nuestro Padre pelea nuestra batalla, que guarda nuestra integridad y nuestra vida. Señor, oramos por los deterioros cerebrales, los deterioros intelectuales en las personas que padecen este tipo de enfermedades mentales, que las personas que lo rodean, la familia, Señor, puedan tener la capacidad, la sabiduría y la paciencia, Señor, para cuidarlos, comprenderlos, a pesar de las conductas. Señor, aún en hombres y mujeres ancianos, Señor, levanta el corazón de los hijos a los padres. Dios mío, ya que es tu promesa. Levanta a los nietos, los familiares cercanos, para que puedan contenerlos y darles su amor, Señor, y su cariño, sabiendo aún que no pueden responderle, que no pueden devolver ese amor, Señor, pero que lo necesitan. Levanta una generación, Señor, que guarde la ancianidad, la tercera edad, los que ya tenemos años. Levanta una generación, esta generación, Padre, que muchos se vuelvan a sus padres, hijos, nietos, familiares. Oramos, Padre, oramos por tantos trastornos mentales. Sabemos que hay lesiones o disfunciones cerebrales y aun que hay tantas enfermedades somáticas. Señor, los trastornos catatónicos orgánicos, Señor, que tanto, Señor, dañan a seres queridos, conocidos, familiares, Señor. Oramos porque lo hacemos con fe en esta noche. Devuelva la normalidad, Padre. Devuelve la capacidad y la actividad psicomotriz, que disminuya el estupor. Señor, oramos para que haya paciencia, se levante la compasión de los que cuidan a los enfermos que tienen trastornos mentales. Dios mío, te lo suplicamos. Señor, a los familiares, sean renovadas sus fuerzas para continuar cerca, para acompañarlos, para ayudarlos en estos momentos, Señor, que dependen tanto del amor y del cuidado. Señor, oramos por los trastornos de ideas delirantes, por los estados orgánicos paranoides y alucinatorios paranoides, Señor, también las psicosis esquizofrénicas, para que se detengan, Señor. Cuántos en las calles, Señor, que hoy están en las primeras páginas de las noticias, son personas con verdaderos trastornos, Señor, resultado de una sociedad injusta,
que olvida a los más débiles. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Detenga las ideas delirantes, persistentes, las ideas recurrentes, Señor, las alucinaciones. Señor, tanta esquizofrenia, Señor, en las calles, tantas alucinaciones, Señor, los trastornos de humor, Señor, en los padres de familia, en los mayores, los trastornos, Señor, que desata violencia, golpe, humillación, violencias verbales, Señor, en los hogares, allí, Señor, donde se ha perdido el amor, se ha perdido la tolerancia, Señor, oramos para que cese la depresión del estado de ánimo. Por esas cosas, Padre, esos trastornos también de ansiedad, los trastornos que aparecen como consecuencia, Señor, de que nadie está midiendo los verdaderos resultados, Señor, de levantarse contra tu palabra, de los que emiten leyes, Señor, le dan fuerza y poder a las leyes que van en contra de tu voluntad, Señor. No tenemos más que ver, Señor, que es el resultado de darte la espalda. Por eso, Padre, oramos. No hay armas en nuestras manos, no hay violencia. Estamos aquí, Padre, porque creemos en esta noche, Señor, que tienen que ser despertados los intercesores, que tienen que ser despertados los que sienten que son hijos de un Padre que está dispuesto a guardar y a darnos aquellas cosas por las cuales hablamos contigo, Padre eterno y Dios nuestro. Oh Señor, en esta noche seguimos orando por los atrasos reales, Señor, que tanto nos angustian, no solo de personalidad, Señor, sino por la poca capacidad de aprendizaje, Señor. Los trastornos de personalidad que encontramos, los comportamientos, cuántas enfermedades, Señor, que aún no tienen nombre, lesiones, las diferentes disfunciones cerebrales, Señor. Oramos realmente, Señor, para que toda enfermedad, toda lesión, toda disfunción cerebral de carácter, Señor, sea sanada en esta noche por tu mano que no se ha cortado, Señor. Tu mano se mantiene, Señor, porque hay un clamor que está delante de ti de día y de noche, Señor, para la paz de nuestra tierra, para la paz de nuestros moradores, para la paz de tantos que han de nacer. Señor, libra nuestra tierra de la sangre de los que todavía no nacieron, de la sangre inocente. Líbranos, Señor, de los juicios de los que, Señor, asesinan la gestación de un ser que tiene imagen y semejanza suya, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a tu iglesia a renovar cada día este clamor, a mantener este altar, Señor, encendido por medio de la pasión, Señor, del amor que nos levanta y nos lleva cada día a clamar, Señor, a buscar tu rostro, a saber, Señor, que todavía tus misericordias no se cortaron, que cada día son renovadas, Padre, a favor de los que claman de día y de noche. Señor, gracias, gracias porque en esta noche estás en cada hogar, estás allí, Señor, estás para obrar por medio
de los que han creído, respaldar a hombres y mujeres de fe. Padre, gracias. Gracias. Oramos y nos levantamos, Padre, con poder y con autoridad, contra las ideologías de género, la pedofilia, las terribles modas que se imponen por medio de las imágenes, la sexualización, Señor, impuesta, para que no naturalicemos, Señor, tantas cosas que son tan alarmantes y hoy se hacen común en una sociedad, Padre, que se ha olvidado de ti. Señor, oramos y sabemos que cada hogar que hoy está encendido será un altar que lleve, Señor, ese clamor, que cada altar encendido será una esperanza no solo para nosotros como familia, sino será una esperanza para muchos, Padre, que sin conocerlos le amamos, porque el amor rompe, Señor, nuestro egoísmo y nuestra falta de compromiso. Renueva tu amor en nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día para establecer esos atalayas, Señor, que son la voz segura, la voz legítima de los que están trayendo la palabra no contaminada, esa palabra, Señor, que nos trae un apercibimiento para que hagamos los cambios, para que desechemos el pecado, la mentira y todo aquello, Señor, que nos hace creer que todavía tú estás tolerando vidas disfuncionales, que estás tolerando, Señor, ciertos pecados. Padre, quita las escamas y las vendas de los que no ven la verdad. Líbranos de toda ceguera espiritual, para que podamos tener luz, para que podamos tener un sonido cierto, Padre. Aunque haya miles de sonidos inciertos, nos comprometimos, Padre, en levantar el sonido que proviene, Señor, de intimidad contigo. Gracias, Señor, porque tú lo haces, porque hecho está para los que creen. En el nombre de Jesucristo, quien intercede por nosotros. Amén.